Agradecemos al Señor por la vida. Agradecemos al Señor por su misericordia. Agradecemos por su bondad. Agradecemos por su palabra. Agradecemos también por seguirnos dando la oportunidad de continuar con nuestros estudios de su santa palabra. Oramos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la vida. Gracias por el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Gracias por la compañía del Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, porque en medio de este mundo de confusión tenemos la segura palabra profética que nos alumbra como en un lugar oscuro. Por favor, en esta hora, bendice este momento de reflexión en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El desarrollo del reino de Dios es comparado con el ciclo agrícola. Y por medio de sus enseñanzas podemos darnos cuenta de que el Señor Jesucristo estaba bastante familiarizado con el trabajo de la tierra. Él habló mucho de las ovejas, habló de las viñas, habló del grano de mostaza, en fin, todas las evidencias nos dicen de que él estaba bastante familiarizado con el trabajo de la agricultura. De hecho, hay que recordar que el trabajo de la agricultura precisamente es el trabajo original diseñado por Dios para el ser humano. Por eso a Adán y Eva no los puso en una fábrica, no los puso en un taller, no los puso en una oficina, sino que los puso precisamente en un jardín, en un huerto, ¿no? Entonces, esto debería de ponernos a pensar un poquito, ¿verdad? Ahora bien, de ese conocimiento sobre agricultura que tenía Jesús, Él nos compartió o lo utilizó para enseñarnos algunas lecciones espirituales. Y una de las lecciones espirituales más populares, diría yo, la encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8 y en los versos 5 al 8, en donde Jesús cuenta la parábola del sembrador. Y entonces nos dice la inspiración que en ese momento, pues desde un cerro, él miraba abajo a un sembrador sembrando, y entonces la gente que estaba con él estaba mirando lo mismo, ¿no? Y entonces Jesús aprovechó la oportunidad para contar la parábola. En San Lucas, en el capítulo 8, siempre, en los versos 11 al 15, tenemos nosotros la interpretación que hizo Jesús de la parábola. Porque los discípulos, al escuchar la parábola, no entendieron su significado. Y entonces cuando quedó con ellos solos, entonces ellos le dijeron: Señor, explícanos la parábola. Y dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versos 11 al 15, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas,
y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jesús también contó otra parábola, algo relacionada con esta parábola del sembrador. Y fue la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo el capítulo 13, 39 leo un verso de esa parábola y dice así: el enemigo que la sembró, porque sembró buena semilla, pero de pronto llegaron los siervos y le avisan al dueño, al patrón, que había cizaña en medio. Y entonces ellos preguntaron, ¿pero quién hizo esto? Y en el capítulo 13 de Mateo, en el verso 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. Y dice: y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Entonces tenemos aquí, nosotros en estas dos parábolas, nosotros podemos ver dos cosas. La primera es que nosotros podemos ver el conflicto de los siglos reflejado en estas parábolas. Por un lado, Dios sembrando la buena semilla, intentando salvar a la raza humana. Y por el otro, vemos al enemigo distrayendo, quitando la palabra, llenando a la gente de afanes, de codicia, de intereses, de placeres, etcétera, ¿no? Y entonces, y por supuesto, también sembrando su propia mala semilla. Y nosotros podemos comparar este conflicto de los siglos. En realidad son ya bastantes siglos, son miles de años los que lleva el conflicto, precisamente con eso, ¿no? Al inicio del conflicto, cada quien tenía su semilla y delante del universo, los dos contendientes decían: mira, esta es la semilla mejor. Entonces, claro, pero cuando nosotros tenemos simplemente la semilla en nuestras manos, nosotros, y es una semilla desconocida para nosotros no sabemos qué clase de flores, qué clase de frutos, qué clase de planta va a producir esa semilla. Y por eso es que al final, como no se sabía pues de la buena semilla, porque los ángeles la habían experimentado, pero el enemigo afirmaba que su semilla era mejor que la de Dios. Entonces, claro, ¿cuál era la única manera en que se podía saber si esa afirmación que hacía el enemigo era verdadera o era falsa? La única manera en que se podía saber es permitirle al enemigo que sembrara la semilla, para que entonces el universo pudiese ver cuáles eran los frutos de esa semilla que el enemigo de las almas aseguraba era mejor que la semilla de Dios. Entonces, claro, esta es la explicación del por qué Dios no... Mucha gente se pregunta por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás en su rebelión. Si Dios lo hubiera destruido inmediatamente, entonces podría haber quedado en la mente de los ángeles y demás habitantes del universo la duda. Y hubieran quedado pensando: ¿será que Lucifer tenía razón y la semilla de él era mejor que la de Dios? Pero Dios no lo dejó. Entonces no, porque Dios es justo. Y entonces, Él espera que nosotros respondamos a su amor de manera inteligente. Es decir, que consideremos
el peso de las evidencias y que entonces hagamos nuestra decisión. Así es de que precisamente por eso, bueno, entonces el Señor dijo, bueno, entonces el universo tiene que saber quién tiene la razón, si la tengo yo o la tiene Lucifer. Y es por eso que permitió que Lucifer pues hiciera sembrara su propia semilla para que nosotros pudiésemos mirar y el resto del universo, cuáles son los frutos de la semilla que el enemigo aseguraba que era mejor que la de Dios. En San Marcos, el capítulo 4 y el verso 26, tenemos nosotros descrito de alguna manera el proceso de crecimiento de las plantas. Y dice Marcos 4, 26 al 29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces tenemos nosotros acá. La semilla no da fruto instantáneamente. Y eso es lo hermoso de la agricultura, que aprendemos a ser pacientes, ¿no? Claro, en la sociedad en que vivimos ahora, en donde las sopas son instantáneas, en donde la velocidad de las conexiones es increíble, y acostumbrados a vivir en un ritmo así, que nos genera también hábito de impaciencia. Entonces la agricultura Dios nos enseña por medio de la agricultura que debemos ser pacientes. Se siembra la semilla y entonces, claro, solo para que brote de la tierra pasan unos días, depende de qué clase qué especie de planta sea, y luego comienza a crecer simplemente vegetativamente, es lo que la Biblia dice, ¿no? Primero hierba, dice, y entonces luego cuando termina esa fase vegetativa, entonces comienza la floración, luego espiga, y después dice, y después grano lleno dentro de la espiga. Pero cuando llene el grano, es necesario esperar que madure para que entonces pueda ser cosechado. La cosecha no se puede hacer antes de que el grano haya madurado. Precisamente hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que el fruto madure. No debe cosecharse antes, porque si no, pues el grano no va a servir. Y en el libro de Joel, en el capítulo 3 y en el verso 13, leemos algo similar a esto. Y dice, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Ahora, note, ya la semilla que se había sembrado, ya había crecido, ya había florecido, ya había llenado el grano y ya había madurado. Pero ¿de cuál semilla estaba hablando Joel, el profeta? Dice la siguiente parte del mismo verso, dice, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Qué es lo que nos está describiendo aquí el profeta Joel?
El profeta Joel nos está diciendo, miren, esa semilla que se sembró ya maduró, ya dio fruta y la fruta que ha dado es abundante. Dice, rebosan las cubas. Las cubas son los recipientes grandes, no como unos grandes recipientes en donde echaban la fruta y dice que rebosaban, es decir, estaba rebalsada de fruta. Pero mire qué triste, ¿por qué? Porque dice, porque mucha es la maldad de ellos. En otras palabras, Joel está describiendo acá la cosecha que da la semilla que sembró el enemigo, no la semilla que da Dios, ¿verdad? No la semilla que da Dios. Y está describiendo un estado en que la maldad, dice, ya rebalsa. Ahora, le pregunto, ¿será que Joel está mirando un poco a nuestra época? ¿Será? Él dice, ya la mies está madura, ya las cubas, dice, los recipientes, las canastas, ya rebalsan, dice. Y dice, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Será que estaba refiriéndose a nuestro tiempo? Y si no se estaba refiriendo a nuestro tiempo, ¿se parece? Yo diría que se parece, y mucho, muchísimo. Es como la repetición de la misma situación que Joel estaba viendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando, bueno, la maldad colma y la maldad rebalsa? El fruto de la semilla, de la mala semilla, llega a un extremo. Notemos, en Génesis el capítulo 6 y el verso 5, dice así: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, la maldad ya rebalsaba en el tiempo del diluvio, ¿no? En el tiempo del diluvio ya la maldad rebalsaba. La cosecha de la mala semilla era abundante. Pero también tenemos otra situación parecida en Génesis, en el capítulo 18 y en los versos 20 y 21. En el capítulo 18 y 19, para que ustedes lo recuerden, lo que se cuenta, lo que se relata, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice en los versos 20 y 21, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, es decir, la cosecha había madurado. Las cubas, como decía Joel, habían rebalsado ya también, ¿no? Dice, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Tenemos en este pasaje varias cosas muy interesantes. Primero, dice que hubo un clamor contra Sodoma y Gomorra. Es decir, como que alguien fue y puso la denuncia. Alguien fue al concilio celestial y entonces fue a avisar, mire, en Sodoma y Gomorra ya la semilla, la cosecha está madura. Vaya y haga algo. Entonces, eso es lo que dice el texto. El verso no dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Es decir, la cosecha del mal se había vuelto ya insoportable. El pecado ese se había agravado en extremo. Pero mire cómo es Dios. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios es lindo. Y entonces Dios no es como muchos de nosotros, que nosotros con la primera nos dejamos ir. No.
Porque él dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Voy a ir a ver. Han venido a poner la denuncia, dice. Pero entonces voy a ir a ver. Y dice, según a ver, dice, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Voy a ir a ver si es cierto lo que me han dicho. Eso es lo que él está diciendo. Y en si no, dice, entonces lo sabré. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí lo que tenemos es una especie de juicio investigador. Antes de cosechar, antes de cortar, antes de levantar esa fruta podrida, entonces dice, no, voy a ir a ver primero. No vaya a ser que haya alguna fruta buena. Y eso es lo que le dijo a Abraham. Si hubieran tantos, no lo destruyo. Si hubieran tantos, no lo destruyo. Si hubieran tantos, pero no habían. No habían. Entonces, claro, Dios haría primero una evaluación o un juicio antes de sentenciar el fin de la ciudad. ¿Sí? Ahora, esto mismo es lo que Dios hará o está haciendo en este momento antes de la cosecha final. De paso, nosotros no debemos olvidar que precisamente estos dos acontecimientos a los que he hecho referencia de Génesis, que son el diluvio, la situación del diluvio y la situación de Sodoma y Gomorra, nos fueron parte de la advertencia que el Señor Jesucristo nos hizo en Mateo 24. Porque Él dijo que cuando estuviera cerca la venida del Hijo del Hombre, entonces la situación sería como en el tiempo de Noé o como en los días de Lot. Entonces, nosotros debemos poner mucho cuidado con eso, porque Jesús no dijo eso por gusto, nos dijo para que nosotros estuviéramos alerta, para que nosotros aprendiéramos las lecciones que nos dejan estos acontecimientos, ¿no? Entonces, claro, una de esas lecciones es que antes de la cosecha, hay primero un juicio, hay primero una evaluación. Y de paso, eso es también lo que hacemos en la agricultura. Nosotros no vamos y cortamos la fruta sin saber primero que está madura o que ya es útil. Eso primero vamos. Y después de que nos hemos asegurado de que ya vale la pena cosechar la fruta, entonces es que la cortamos, ¿no? Y la almacenamos o la utilizamos. Entonces, Dios hace algo parecido también. Sí, entonces Dios hace un juicio antes de la cosecha final. Dios hace un juicio. De hecho, en este momento, ese juicio se está llevando a cabo. Este juicio es el que anuncia precisamente el primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. En donde dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, note que el ángel no dice que el juicio va a venir, sino que dice que ya llegó, es decir, ya se está llevando a cabo. Entonces, claro, y nosotros encontramos una descripción o una mención de este juicio en la profecía de Daniel. En Daniel, en el capítulo 7, de hecho, nosotros no debemos olvidar que Daniel y Apocalipsis son complementarios. Son profecías que se alumbran, se iluminan una a la otra. Y en Daniel, el capítulo 7 y los versos 9 y 10 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La profecía de Daniel 7 describe la secuencia de los reinos, repite la misma secuencia que nos es dada en en Daniel en el capítulo 12, en la visión de la estatua, es la misma secuencia. Pero ya en el capítulo 7 se introduce que en la parte final, entonces, antes de la destrucción de la estatua, antes de eso, entonces, habría este juicio. Y note lo que dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Claro, los registros. Entonces, luego, dice el verso 13 y 14 del mismo capítulo, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ya esta es la segunda vez, o esta es otra vez más, que se menciona esto de hijo de hombre en Daniel. Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces notemos aquí varias cosas. Primero, dice, he aquí con las nubes del cielo. En Apocalipsis el capítulo 1 y el verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que viene en las nubes? ¿No? Está hablando precisamente de nuestro amado Mesías, ¿no? Está hablando del Señor Jesucristo. Y entonces, claro, por eso dice, venía uno en las nubes del cielo como un hijo de hombre. Cuando nosotros miramos el Evangelio, encontramos que Jesús en ciertas oportunidades asume precisamente este calificativo, ¿no? El Hijo del Hombre. Y en otras oportunidades a la referencia a Jesús es que es el Hijo de Dios. ¿Y cuándo es? Que es una o la otra. Sí. Cuando está delante del Padre celestial, como en este caso de este juicio que estamos viendo en Daniel 7, Él es el Hijo del Hombre. ¿Y por qué es el Hijo del Hombre? Porque es nuestro representante. Porque es nuestro abogado, como dijo el apóstol Juan. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Mas si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando está ante el Padre y está intercediendo por nosotros como representante de la raza humana, entonces Él se presenta como el Hijo del Hombre. Ahora, cuando está con nosotros y está ante la raza humana como representante de Dios, entonces es el Hijo de Dios. Entonces, claro, y en el juicio, después de que los millones y millones que le sirven al Padre en el trono y que se revisan los libros, dice acá que el Señor Jesucristo recibiría ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y luego dice su dominio es dominio eterno. En este momento que el juicio no ha terminado, el Señor Jesucristo está como Hijo del Hombre, como sumo sacerdote nuestro, como dice el libro de Hebreos, intercediendo como nuestro abogado. Esa es la función que tiene en este momento Jesús. Pero cuando el juicio termina, entonces su rol va a cambiar.
Dice acá que cuando el juicio termina, entonces le sería dado dominio, gloria y reino. Ya no será más abogado, ya no será más sacerdote. El juicio habrá terminado. De ahí en adelante, ¿qué será? Será el rey. Será el rey. Todas las naciones le serán entregadas. Entonces, claro, la cosecha final no puede llevarse a cabo antes de que este juicio termine. No puede. Sino que primero este juicio tiene que terminar. Y este juicio, una de las cosas que va a revelar es quiénes son los que forman parte del verdadero Israel. ¿Quiénes son los súbditos de ese reino que Jesús va a recibir al terminar ese juicio? Entonces, claro, es decir, se está revisando pues en cuál es el fruto que se va a recoger en la cosecha final. ¿Cómo se va a disponer? En la parábola del trigo y la cizaña, los siervos le preguntaron al amo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y entonces el amo les dice, no, porque la cizaña y el trigo se parecen tanto que no se distinguen, se confunden. Y entonces él les dijo, no, déjenlo que crezcan juntos, van a crecer juntos, pero la diferencia se va a ver cuando den fruto. Entonces, dijo, en el tiempo de la siega, dijo él, y recuerden que ya vimos antes que dice que la siega es el fin del mundo. En el tiempo de la siega, dice, ahí va a ser evidente cuál es cizaña y cuál es trigo. Ahí, dice, los ángeles van a separar. Miren, a veces le preguntan a uno, mire, y fulano se va a salvar. ¿O cree usted que tal líder religioso se va a salvar? Y es un atrevimiento andar diciendo que este se va a salvar o este se va a condenar. Porque nosotros no sabemos. Hasta ahorita eso no lo sabemos. El único que puede saberlo al revisar los registros es allá en el cielo. Allá se va a decir, no, este es cizaña y este es trigo. Y en realidad en Apocalipsis la figura que se utiliza para representar los frutos de la mala semilla ya no es la cizaña, aunque sí se introduce en los evangelios, pero allá el símbolo que se usa son las uvas. Son las uvas. Entonces, claro, en el juicio que se está llevando ahora en el cielo, que es el que anuncia el primer ángel de Apocalipsis 14, en ese juicio se está determinando pues quiénes son trigo y quiénes son uvas, que sería lo mismo que ser cizaña. Eso se está determinando, ¿no? Y cuando eso quede claro, entonces ahora Jesús recibe el reinado. Ya tiene la lista de todos sus ciudadanos, como hemos estudiado antes, como dice en Filipenses, ¿no? Dice, que cuando nosotros, antes dice, vosotros estabas lejos, pero dice, si al venir a Cristo, entonces habéis adquirido la ciudadanía de Israel. Claro, al aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y esa decisión es una decisión real, verdadera, sincera, honesta, de todo corazón. Cuando nosotros nos rendimos y entregamos nuestro orgullo, y podemos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió a sí mismo por mí. Cuando nosotros podemos decir eso honestamente, con sinceridad, entonces, claro, Jesucristo ha venido a ser nuestro Rey. Entonces nosotros hemos llegado a ser ¿qué? Hemos llegado a ser trigo.
Porque somos el resultado de ¿qué? Somos el resultado de la buena semilla. La vida nueva en Cristo Jesús es entonces lo que da evidencia de que somos de la buena semilla, resultado de la buena semilla, la que el sembrador salió a sembrar. Entonces, claro, quiero asegurarme de que estamos claros que antes de la cosecha final, antes ocurre un juicio y que en el juicio se determina quién será considerado trigo y quién será considerado uva, que es lo mismo que la cizaña. Y entonces la cosecha llega. En Apocalipsis, en el capítulo 14, precisamente en el verso 14 y hasta el 16, dice así: miré, y he aquí una nube blanca. Eso es exactamente lo que vio Daniel allá en el capítulo 7, cuando estaba haciendo el juicio, ¿no? Que el Hijo del Hombre llega en una nube blanca. Entonces dice, miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Eso es lo que vio Daniel también en el capítulo 7, ¿verdad? Uno semejante al Hijo del Hombre. Y dice que tenía en la cabeza una corona de oro. Claro, al finalizar el juicio, al tener la lista de todos sus súbditos, al saber cuánto es el trigo, entonces ahora él depone la tiara sacerdotal y le fue entregada, que allá en Daniel dice que le fue dado dominio, gloria, potestad, que será eterna. Pero acá dice que él ya viene como. Dice, tenía en la cabeza una corona de oro. Claro, porque su rol de sacerdote se terminó cuando el juicio concluye. De hecho, una vez que el veredicto es dado, una vez que el juez dicta sentencia, ya el abogado no tiene nada que hacer. Se le terminó su trabajo. Ya una vez que los destinos están decididos. Ya no hay manera de apelar. Aquí se acabó. Y entonces, claro, Jesús cambia su rol de abogado, de sacerdote, y ahora entonces recibe las insignias reales, ¿no? Entonces por eso dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz aguda. ¿Y qué es una hoz? Voy a explicar qué es una hoz porque probablemente haya algunos que no están familiarizados con esta herramienta, y lo digo porque en alguna oportunidad estábamos conversando acerca de esto de la hoz aguda y se me ocurrió preguntar que si sabían que era una hoz, y es increíble porque uno que otro tenía una idea que era una hoz. Una hoz es una herramienta curvada que sirve para cosechar el trigo, cosechar la avena, el centeno, los cereales de porte bajo, el arroz mismo. De hecho, la hoz es esa cosa curva que lo vemos en que fue adoptada como símbolo, como parte del símbolo del comunismo, ¿no? Entonces eso es una hoz. Entonces dice que el Hijo del Hombre que viene en la nube y que viene coronado ya, trae en su mano una hoz aguda. ¿Y por qué trae una hoz aguda? Porque viene precisamente a cosechar la semilla madura. Y dice así, y del templo, estoy en el mismo verso, ¿no? Apocalipsis 14, 14 al 16. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube.
a Jesús, al Hijo del Hombre. Dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya todo el desarrollo, todo el cultivo, digamos, ha llegado prácticamente al final. Entonces aquí estamos hablando de qué? Estamos hablando del tiempo del fin. La mies, dice, está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Esta es la cosecha del fruto de la buena semilla, el trigo. La tierra fue cegada. Y claro, aquí estamos mirando nosotros una visión simbólica. Este acontecimiento de la siega de la tierra nos es contado también, o nos es anticipado también por esta profecía de Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos 16 y 17. Y dice así, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, claro, viene con voz de mando, porque viene con la corona en su cabeza, ¿no? Ya le fue dado dominio. Ya no viene como un manso cordero que cayó, que aguantó todo, ya eso ya es historia, ya quedó atrás. Ahora dice con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, como comandante de los ángeles, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. A mí me llama la atención porque los términos que está usando voz de mando, voz de arcángel, es el comandante de los ángeles, el jefe del ejército de los ángeles, y dice también con trompeta de Dios. Todo eso es militar. Todo eso es militar. ¿Por qué? Pablo está haciendo referencia aquí a lo que luego vamos a mirar allá en Apocalipsis en el capítulo 19. Eso viene allá, dice, comandando al ejército. Entonces, estos términos que Pablo usa acá son un eco de eso, ¿no? Jesús como el comandante general de las fuerzas celestiales. ¿Qué viene para qué? Bueno, viene para recoger la cosecha. Y entonces se encuentra bajo amenaza. Y entonces dice, y con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué lindo, ¿no? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la cosecha del trigo. Esto es lo que relata Apocalipsis 14 al 16, ¿no? Precisamente, mire qué hermosura, ¿no? La Biblia dice claramente que los muertos no se van a ningún lado, los muertos van al polvo. Eso es lo que el Señor le dijo a Adán. Recuerda que polvo eres y que al polvo volverás. Y eso es lo que encontramos a lo largo de toda la Biblia, en donde dice que porque aquí dijo el Señor Jesús en San Juan, en el Evangelio de San Juan, que la hora viene cuando los que están en los sepulcros, dijo, oirán mi voz. Ahí están, los muertos ahí están, no se han ido a ningún lado. Pero qué lindo, porque cuando Él venga, los muertos en Cristo, dice que van a ¿qué? Van a salir, van a resucitar. Y luego nosotros, dice, junto con ellos, es decir, hay una idea, y esta idea viene precisamente del paganismo babilónico, y de ahí pasó a otras culturas, como a los asirios, a los egipcios, a los griegos, a los romanos, y entonces una diversidad de culturas paganas, en donde creen que los muertos no se mueren, sino que siguen vivos. Entonces, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, claro, ¿verdad? Entonces, en el momento de la cosecha es
cuando los muertos justos, los que estando en vida, hicieron su decisión por Cristo y perseveraron en esa decisión que habían hecho, no fueron fieles al pacto con el Señor, entonces quedan ahí dormidos esperando. Esperando que esta venida de Jesús, esperando la cosecha. Entonces, vemos nosotros acá ese cuadro maravilloso en donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto es el trigo que se cosecha, ¿no? Claro, este es el fruto de la buena semilla. Y si usted recuerda, en la parábola del sembrador se nos dijo cuál era la buena semilla. Dijo que la buena semilla, la semilla era la palabra, ¿no? Entonces, claro, si nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, es decir, reconocemos su autoridad y aceptamos esa autoridad al aceptar a Jesús como nuestro Rey, y al permitir que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo, entonces, claro, ¿verdad? Esa semilla, esa preciosa semilla que es la palabra de Dios, va a producir en nosotros el fruto, ¿verdad? Va a ser de nosotros el trigo. Y, claro, esperaremos ansiosos que llegue este momento cuando el Señor venga en las nubes con su corona de gloria a recoger precisamente la cosecha de la buena semilla. Quiero detenerme un poquito aquí para decirle, ¿es usted trigo? ¿Ha recibido usted en su corazón la palabra de Dios? ¿Está dando fruto al 100%, como la buena tierra de la parábola del sembrador? ¿O será que los afanes de este mundo le están ahogando la buena semilla? ¿Será que el enemigo ha venido como ave de rapiña, como ave dañina, a arrebatarle la palabra con los entretenimientos, con la diversión, con el placer? ¿Qué es? Piénsalo. Porque eso es una reflexión sumamente importante. Porque, claro, nosotros no vamos a hacer trigo, no vamos a hacer buena cosecha si primero no damos cabida en el terreno de nuestra mente y de nuestro corazón a la buena semilla de la palabra. No, eso no va a pasar. Ahora bien, la semilla de la palabra de Dios sembrada por Jesucristo produce santidad. La semilla del enemigo, esa no produce santidad, esa produce injusticia. Ya cada uno, cuando el juicio termina, ya cada uno ha quedado fijo en su decisión. Cuando el juicio termina, cuando Jesús termina su función como abogado, ya la gracia ya no está disponible. Porque los que despreciaron la palabra, en ese momento, ya ahí quedaron fijos, quedaron sellados y habrán cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, le habrán rechazado de manera persistente, de tal manera que su corazón se endureció tanto que por más que el Espíritu Santo le ruegue, le suplique que se arrepienta, le suplica que le dé una oportunidad para que lo convierta en nueva creación, ya no va, ya simplemente quedaron sellados. Entonces, claro, es una situación triste, para los que no aprecien los esfuerzos divinos para la salvación, los que no reconozcan la buena semilla, los que la rechacen. Entonces, claro, no lo olvide, la buena semilla, que es la palabra de Dios, produce santidad. La mala semilla, que es la semilla de cizaña, ¿qué produce? Produce injusticia, produce una identificación con el pecado, produce maldad,
Esa maldad que, referido a Sodoma, se decía que la maldad había llegado a extrema, una maldad extrema, es decir, la conciencia se va corrompiendo, ¿no? Se va corrompiendo, y entonces, claro. Apocalipsis, el capítulo 14, y en los versos 17 al 20, nos habla precisamente de la otra cosecha. Porque al final precisamente tenemos dos cosechas. La cosecha del trigo, que ya expliqué, y la cosecha de las uvas. Dice el verso 17 hasta el 20. Dice así: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, es decir, para cortar, para cosechar. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda. Aguda quiere decir que está bien afilada. Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Es decir, al revisar en el juicio, se vio de que ya habían llegado a ¿qué? Al punto en el que no se regresa. Ya las uvas estaban maduras. Y el ángel, dice, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Joel? Joel, el profeta, dijo que las cubas, las canastas, los recipientes, estaban ya rebalsados. Estaban ya rebalsados. Y acá precisamente estamos mirando lo mismo. Dice: y el ángel arrojó su voz a la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y aquí un paréntesis para recordar algo que ya vimos antes. Cuando hablábamos de que Babilonia ha caído, se hacía una advertencia en el capítulo 18 y el verso 4, en donde Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas, de que son la consumación de la ira de Dios. En otras palabras, en el capítulo 18 se está haciendo una advertencia. En Apocalipsis 14, 8 también se hace el mismo anuncio. No, Babilonia ha caído, y entonces el llamado es: miren, salgan de ahí, dejen de ser uvas, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque las uvas van a ser machacadas en el lagar, en el gran lagar de la ira de Dios. Salir de ella, pueblo mío, dice. O sea, separar el trigo. Salgan, dice. Pero usted no puede ser trigo. Dios no lo puede hacer trigo a usted a la fuerza. Usted tiene que decirle: Señor, por favor, hazme trigo. Y dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. 1600 estadios. Entonces, todo ser humano sobre la tierra tiene que hacer esta decisión. ¿Qué va a hacer? En el momento de la cosecha final, bueno, en realidad antes de que llegue la cosecha final, tiene que hacer una decisión. Tiene que decidir a cuál de las dos semillas va a apostar su vida. Si a la buena semilla, que es la palabra de Dios, que produce santidad, o si al final se va a quedar con la semilla de cizaña, la semilla de maldad, la semilla de las uvas. ¿Qué es lo que produce? Lo que produce es una naturaleza humana corrupta, degenerada, rebelde, egoísta, orgullosa. Entonces, claro, la decisión no va a ser cuando el Señor venga. Allí va a estar maduro todo. La decisión es ahora. Porque por otro lado,
Nadie puede decidir una vez que ya se murió. Esta es una decisión que solo podemos hacer cuando tenemos conciencia. Los muertos ya están inconscientes, nada saben, es lo que la palabra de Dios dice. Dice, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Su amor y su odio fenecieron ya, porque su mente dice, puesta en olvido. Y el salmista dice, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Dice, pues sí, el muerto está muerto, está hecho polvo. Entonces, y claro, esta idea de que después de muerto a usted, si le ofrecen oraciones y cosas, eso le va a ayudar a cambiar su situación, no le va a cambiar nada. Es su decisión, es ahora usted que tiene vida y antes de que el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, que hablábamos al inicio, que vimos en Daniel 7, termine. Ahorita es el tiempo de oportunidad y es como dice el profeta Isaías, he aquí ahora, dice, el día aceptable, he aquí ahora el día de tu salvación, venid luego, dice, ¿y qué? Y arreglemos cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice. Entonces, claro, es hoy. Hoy es su decisión de ser trigo al recibir la buena semilla de la palabra de Dios en su corazón para que lleve fruto al 100%, es decir, para que lleve fruto de santidad, para que lleve los frutos del Espíritu Santo. O si simplemente se va a dejar arrastrar por la corriente y entonces va a recibir precisamente la cosecha de la cizaña, la cosecha de las uvas que serán destripadas. El cuadro de la cosecha de los injustos, de los que despreciaron todo el maravilloso plan de salvación que Dios ha puesto a nuestra disposición, es un poco, diría yo, lúgubre, porque dice, mire, las uvas fueron ¿qué? Dice, y vendimió la viña y echó las uvas en el lagar y fue pisado el lagar. Dice, es decir, ¿qué significa eso? Que fue destripado todo y del lagar, dice, escurrió sangre hasta los frenos de los caballos. Claro, sangre hasta los frenos de los caballos. Esto es importante, hermanos, es que lo entendamos. Fíjense que el caballo a qué altura tiene el freno. Es bastante alto. Y dice que la sangre que escurrió se acumuló y subió el nivel hasta los frenos de los caballos. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la cantidad de personas que tendrán el estatus simbólico de uvas en la cosecha final va a ser enorme. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque unos fueron la tierra junto al camino, otros los de los pedregales, los otros los de las espinas. Jesús dijo que el camino, la puerta que conduce a la perdición es la puerta ancha. Es más, déjeme decirle esto, mire, si usted no decide por Cristo, ya decidió por el enemigo. Así es. O sea, no es que aquí no hay neutralidad. El Señor Jesucristo, a mí me encanta Jesús porque Él es tan transparente, es tan recto y dice las cosas como son. No anda aquí con adornos y engañándonos y diciendo cosas ahí. No. Él es bien clarito y a algunos esto le parece radical, le parece extremista, pero eso es así, es la realidad, es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si usted no ha decidido ser trigo al aceptar la buena semilla, le tengo la noticia, usted ya decidió por el enemigo. Sí, y ya no puede esperar ser cosechado como trigo, sino que vea bien el símbolo que Dios le presenta, y lo presenta como una advertencia, ¿no? Entonces, claro, es precisamente aquí donde se ve la lucidez mental, donde se ve la capacidad de raciocinio iluminado, ¿verdad? Es ahora que tengo la oportunidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Y claro, así como la cosecha del trigo la mirábamos reflejada también allá en 1 Tesalonicenses 4, la cosecha de las uvas también nosotros la vemos representada en Apocalipsis, el capítulo 19. Vea el capítulo 19 de Apocalipsis en los versos 13 al 18. Dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Y por qué estaba teñida en sangre? Porque había pisado las uvas en el lagar de la ira de Dios. Por eso, ¿verdad? Entonces, al destripar las uvas, entonces dice que le salpicó el jugo, ¿no? Entonces la ropa estaba teñida en sangre. Y dice, su nombre es el Verbo de Dios, es el Hijo del Hombre. Y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Claro, la vara de hierro es el cetro que se le ha dado, porque recuerde que allá en Apocalipsis 14 dice que viene con una corona de oro sobre su cabeza. Y en Tesalonicenses decíamos que utiliza términos militares, ¿verdad? Voz de mando, voz de arcángel, es decir, del comandante de los ángeles. Entonces aquí vemos el cuadro, ¿no? Aquí lo vemos precisamente claro, que sus ejércitos dice que vienen con él. Entonces, y dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, claro, aquí se consuma ¿qué? Aquí se consuma precisamente la cosecha de las uvas, de la mala semilla. Aquí se consuma lo que fue dicho allá en la advertencia que se hizo en Apocalipsis 18:4 a los que están en Babilonia. Dice, si no salieron de Babilonia, quedaron condenados a ser uvas. Si usted hace su decisión por Cristo, entonces, claro, si usted va a hacer trigo, entonces saldrá de Babilonia. Todo lo que se quede en Babilonia será uva, ¿verdad? Será en esta cosecha. Y dice, luego ahí donde nos quedamos, dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, ahora, es un cuadro bastante, no sé, impactante, ¿no? Impactante. Dice acá que, claro, este simbolismo de destripar las uvas es que es simple y sencillamente que todos los que optaron por ser uvas, al aferrarse a la semilla de maldad, van a morir. Sus cadáveres van a quedar ahí. Entonces hay una invitación a las aves de rapiña. En el sermón profético de Jesús había un pasaje que cuando comenzaba a estudiar la Biblia no le hallaba sentido. ¿Y esto por qué está aquí? Decía. Porque Jesús comienza a mencionar las señales que estarían cerca de su venida, y al final de los acontecimientos y todo, al final dice: porque donde están el cadáver, allí se juntarán las águilas. Y yo decía, pero ¿y este qué sentido tiene? No, me parecía que estaba de más ahí. Hasta que llegué a esta parte, precisamente. Las aves que se mencionan allá son las mismas aves que se mencionan aquí, ¿verdad? Son las aves invitadas a lo que se llama la gran cena de Dios. Van a comer carne ¿de qué? Van a comer carne de los cadáveres, ¿verdad? Es interesante porque antes, en el mismo capítulo 19, hay una invitación, hay una bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, hay dos cenas. La cena de las bodas del Cordero, a donde participan todos aquellos que son trigo.
y la gran cena de Dios, que es a donde estarán presentes todos los que son uvas. Entonces, pero ellos van a hacer la comida. Entonces, recuerde, los santos, los verdaderos israelitas, los que salieron de Babilonia, esos son el trigo. Esos son los que participarán en la cena de las bodas del Cordero, esa gran celebración que ocurrirá inmediatamente después del traslado, del arrebatamiento de los santos en la segunda venida de Jesús. Dice, ese es el trigo, esos son los verdaderos israelitas. En cambio, los que se quedaron en Babilonia, los que rechazaron persistentemente el amor de Dios y se identificaron con la maldad hasta que la maldad llegó a ser la esencia de su carácter, estos son las uvas. Entonces, ¿cuál de las dos cosechas representará su destino? Mire, Dios siempre ha querido que cada ser humano que nace en este planeta sea trigo. Que cada ser humano que nace en este planeta participe en la cena de las bodas del Cordero. Que sea un súbdito que tenga la ciudadanía celestial. Esa es la voluntad de Dios. Porque de tal manera amó Dios a cada uno. Pues no quiere que nadie se pierda. Dio a su Hijo. ¿Qué más podía darnos, no? Para que todo aquel que en Él crea. Pero algunos deciden permanecer en la incredulidad. Y al decidir permanecer en la incredulidad, entonces se niegan el privilegio de la intimidad con Dios, de ser salvos. Claro, entonces pienso y le pregunto, ¿cuál de las dos cosechas le va a representar a usted? Recuerde, las cosas se están decidiendo en este momento. Aquí en la tierra usted tiene que hacer su decisión, y en el cielo, en el juicio que se está llevando a cabo, también habrá una decisión de acuerdo a la decisión que usted tomó aquí en la tierra. Porque Dios no salva a nadie a la fuerza, ni en contra de su voluntad. Él nos dice, vengan a mí, si el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Ya es el trigo? Si ya es trigo, asegúrese de permanecer como trigo. La cosecha ocurrirá muy pronto. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos indica de que muy pronto nosotros veremos lo que dice Apocalipsis 1:7. Veremos a Jesús viniendo en las nubes. Todo ojo le verá ese. Qué hermoso será ese día. ¿Está listo usted para ese día? O usted puede al final ser indiferente, ser la tierra de junto al camino, ser la piedra donde la planta no puede echar raíz, o dejarse que las espinas y las malezas le cubran y que esta palabra que usted está oyendo ahora quede ahogada. Usted lo va a decidir. Dios no lo decide por usted, Dios quiere que usted sea salvo. Entonces, aproveche la gracia divina que todavía está disponible. Dios es amor, pero Dios, precisamente porque es amor, respeta nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decisión. Venga Jesús. Si ya vino, permanezca en Él. Permanezca en Él, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amoroso Padre que estás en el cielo, agradecemos, porque tu plan es maravilloso. Oramos para que nada ni nadie pueda arrebatar de nuestro corazón la buena semilla. Por favor, Padre, que cada uno haga su decisión, el que el Espíritu Santo le conduzca, le aclare, le exhorte, de tal manera que cada uno pueda hacer su decisión de ser trigo y de participar en ese acontecimiento glorioso de la cena de la boda del Cordero. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, y será por
pura gracia tuya que tenemos esa oportunidad. Gracias porque Jesús hizo posible todo esto. En su nombre te pedimos todo. Amén.